Del chico, buenos días, les saluda Miss Zuli. Vamos a tener el curso de geometría. ¿Qué tema vamos a tratar? Ángulos y su bisectriz. A ver, vamos a verificar. ¿Qué será un ángulo? Es la figura geométrica formada por dos rayos, ¿sí? Rayo OA y rayo OB, que tienen el mismo punto de origen, ¿sí? O también llamado vértice. Y los rayos se denominan lados, claro. Acá tenemos el vértice, que es el punto de origen, rayo OA y rayo OB, ¿sí? O también llamados lados. Este sería el ángulo, es la abertura, ¿no? Que se forma al unir esos dos rayos. Entonces, ¿qué será una bisectriz de un ángulo? Es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, de igual medida. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi bisectriz, ¿qué va a suceder con mi ángulo? Lo va a dividir en dos angulitos de igual medida. En este caso, lo va a dividir ahí. Dos ángulos de igual medida, la cual su desarrollo, ¿qué va a significar? Que ambos ángulos sean iguales, ¿ya? Entonces voy a tener dos angulitos de igual medida, vamos a ser igualitos. Clasificación de ángulos según su medida. A ver, vamos a ver, tenemos ángulo agudo. ¿Qué me dicen el ángulo agudo? ¿Cómo voy a verificar que sea un ángulo agudo? El ángulo debe ser mayor de 0 grados y menor que el ángulo de 90, ¿ya? Ángulo agudo es aquel que es mayor de 0 grados y menor que 90 grados. Tenemos también el ángulo recto. ¿Qué sucede con el ángulo recto? Es aquel ángulo cuya medida es igual a 90 grados, ¿sí? Seguimos. Tenemos el ángulo obtuso. En el ángulo obtuso, este ángulo tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Ellas son las medidas. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? En la vida cotidiana tenemos inmensidad de ejemplos. Muchos ejemplos puedes observar en tu casita, nada más. Abre tu puerta, la abertura que está haciendo, ¿sí? A la hora que abres, también ahí vas a obtener un ángulo. En el caso del reloj, ¿sí? Acá, ¿qué ángulo? Agudo, ¿verdad? En el caso de ángulo recto, acá puedes tener también las esquinas de tu ventana, también ángulos agudos, ¿sí? Y obtuso, que también vas a verificar. Vamos a practicar ejemplos. A ver, en este caso me dice que la medida del ángulo AOC es igual a 120. Si es igual a 120 AOC, significa que todo el ángulo vale 120. No significa que él va a 120 y él va a hacer 120. No, te dice, tú tienes que verificar el valor que te indica. Te dice AOC es igual a 120. Entonces, todo el ángulo AOC vale 120, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar si todo vale 120? Vamos a decir que este ángulo más este ángulo, es decir, la medida del ángulo AOB más la medida de BOC es igual a 120. Entonces, vamos viendo ahí. Vamos a sumar, ¿sí? A ver. Entonces, yo voy a sumar x más 10 más 70. ¿A cuánto lo voy a igualar? A 120. Entonces, vamos viendo ahí. ¿Cuánto sería x más 80 igual a 120? Entonces, ¿cuál sería el valor de x? ¿Cuál sería el valor de x? ¿Cómo pasa el 80? Está en el primer miembro con positivo. ¿Cómo va a pasar al segundo miembro? Con negativo, sino cambiado, es decir, restando. X es igual a 40, ¿sí? Entonces, vamos viendo ahí.
estamos. Un poquito más iluminado vamos a colocar. Ya está. Entonces, seguimos. En el ejercicio 2 me dice OP es bisectriz del ángulo QOR. Entonces, si es bisectriz. ¿Qué hemos dicho cuando hemos tenido la definición de bisectriz? Que esta bisectriz, ¿qué sucede con el ángulo? Lo divide en dos ángulos de igual medida. Significa que van a ser iguales. Y si son iguales, yo voy a decir que 3x es igual a x más 16, ya que son ángulos iguales. X más 16 es igual a 3x. Ahí obtiene. Entonces, no hay signo, va a pasar a restar. 3x menos x es igual a 16. Entonces, 3x menos x, 2x es igual a 16. Por lo tanto, x vale 8. Hasta ahí, hasta este ejemplo, todo lo anterior, todas las definiciones anteriores, hasta ahí tú copias en tu cuaderno. Ya, hasta acá. No, Miss, ¿por qué no copio el resto? Porque el resto ya está en tu libro. Tú solamente tienes que plantear el desarrollo nada más. Pero si lo vas a copiar, sí que lo tienes que copiar. ¿Ya? Entonces acá, ejemplo 1. Me dice la medida de AOD es igual a 130. Esto está en tu libro, página 114. Y lo vas a escribir en tu mismo libro. ¿Ya? Entonces, la medida del ángulo AOD me dice que vale 130. Si esta medida es igual a 130, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué solución vas a dar? Vas a sumar x más 40 más 2x más 2x menos 10. Ahí está. Entonces, ahí está el desarrollo. Sumamos 5x más 30. ¿Por qué 30? Porque 40 menos 10 es 30. ¿Cómo va a pasar? A restar, ¿verdad? ¿Cuánto es? 5x es igual a 130 menos 30. 5x es igual a 100. Por lo tanto, x vale 20. Resolución. Siguiente. 2. Ejercicio número 2. También te dice que OM es bisectriz. ¿Qué sucede cuando es bisectriz? ¿Qué sucede? Los ángulos se dividen en dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, los voy a igualar. Entonces, igualo 2x más 20 es igual a 80. Ahí obtienen 2x es igual a 80 menos 20. Por lo tanto, 2x es igual a 60. X su valor es 30. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A ver, acá hay que tener mucho cuidado. Me dicen que todo el ángulo es igual a 90, porque mira, siempre que te dé un cuadradito, ¿ya? Este angulito vale 90, pero ese 90 está para todo. Entonces, todo es igual a 90. Entonces, todo el ángulo A o B más B o C más C o D, todo vale 90. Entonces, ¿qué vas a decir? 20 más 30 más x es igual a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque este cuadradito simboliza el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces vas a sumar x más 50 es igual a 90. 50 pasa a restar. Por lo tanto, x es igual a 40. Continuamos. Ejercicio número 4. ¿Qué va a suceder acá? Es un ángulo llano. Todo este ángulo, en el caso que es ángulo llano, ¿cuánto es su medida? 180. Si su valor es igual a 180, yo voy a sumar, porque es la suma de todos los ángulos que tengo acá. A o B más B o C más C o D, la suma de ellos va a ser igual a 180. Entonces sumo x menos y más x más y es igual a 180. ¿Quién se va? ¿Quién tiene signos diferentes? Y, ¿verdad? Y menos y se van.
Por lo tanto, 3x es igual a 180 y x sería 180 entre 3, 60. Ya está. Siguiente. Ejercicio número 5. Te pide calcular 2x. Pero observen acá. A diferencia del ejercicio anterior, todo este angulito de 90 grados era para todo ese triángulo. Perdón, ese ángulo. Entonces, en el ejercicio 5 me dan ahí, mira. Para aquí nada más es el ángulo de 90. Para el ángulo BOC. O sea, no involucra X, no involucra X más sí. Y todo. ¿Qué clase de ángulo es? Ángulo llano, ¿verdad? Entonces, si es ángulo llano, toda la suma, ¿cuánto es? 180. Entonces, yo voy a sumar a X más 90 más X más 40. ¿Cuánto lo voy a igualar? A 180. Sumo X más X, 2X más 130 es igual a 180. Por lo tanto, 2X es igual a 180 menos 130, ya que el 130 está con positivo y pasaría a restar. ¿Ya? Entonces, 2X es igual a 50. Ya no divido, ¿por qué? Porque me piden 2X. Y ya sería otro paso en el caso que lo hagan, ¿no? Entonces, mejor lo dejo ahí nada más. 2X es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, su valor es 50. Pasamos. Sexto ejercicio. En el sexto ejercicio, ¿todo cuánto vale? En un ángulo de una vuelta. 360. Aquí ya tengo 300. ¿Cuánto me falta para 360? 60. O también lo voy a... ¿Cómo haría ahí? X más 30 más X es igual a 60. Porque lo que me falta es 60 porque ya tengo 300. En ángulo de una vuelta todo es igual a 360. Pero como ya no... Yo lo puedo desarrollar de esa forma o también yo voy a decir X más 30 más X más 300 y todo es igual a 360. Cualquiera de las dos formas es muy bien, ¿ya? Entonces sumo todo y lo igual a 360. Sumo X más X, 2X más 300 más 30, 330 es igual a 360, ¿ya? Entonces, el valor de X, ¿cuánto será? 2X pasa a restar 330, ¿verdad? Entonces, X es igual a 15. Ojo, también yo lo puedo desarrollar de esta forma. Si yo ya tengo 300, este ángulo, todo él, ¿cuánto vale? 60. Entonces, yo digo X más 30... más X, ¿a cuánto es igual? A 60, ¿verdad? Perdón, acá no puedo manchar. Se me está malogrando mi computadora por manchar. A ver, acá. Entonces, X más X, 2X más 30 igual a 60. 2X es igual a, pasa a restar, por lo tanto, X vale 15. ¿Cuál de las dos formas hago? Cualquiera de las dos formas. Ya depende de ti. Lo importante es que te acuerdes cuando es un ángulo de una vuelta, cuyo valor es 360. ¿Ya? Continuamos. A ver, este ejercicio es un ángulo llano, ¿verdad? Todo es 180. Entonces voy a sumar 4x más 10 más 5x más 20 y más 6x. Todo es igual a 180. Entonces sumo las variables x, que sería 15x, y los valores independientes, que serían 10 más 20, que sería 30. Pasa a restar, en la cual 15x es igual a 150, x es igual a 10. Y hallamos el valor de x. Continuamos. Pero no me piden X, me piden el ángulo A o B. ¿Qué es el ángulo A o B? 4X más 10. Entonces, 4X más 10. ¿Cuál es el valor de X? 10, en lo que hemos hallado. Entonces, 4 por 10, 40 más 10, 50. Ya está. Ejercicio número 8. A ver.
Me piden alfa más beta. ¿Quién es beta? Beta es todo. ¿Quién es alfa? Ahí observan ahí. Y me dicen, ojo acá. ¿Cuánto es su valor de este ángulo? 90, ¿verdad? Pero me dan que todo este angulito es 100. Entonces yo voy a decir 90 más alfa es igual a 100. A ver, 90 más alfa es igual a 100. Hallamos el valor de alfa ahí. Entonces alfa vale 10. ¿Y quién es beta? Observa la figura. ¿Quién es beta? 100 más el último alfa. Ojo, hasta ahí es 100. ¿Quién faltaría? Alfa, porque beta es todo el ángulo. ¿Sí? Sería 100 más alfa. Entonces, hallamos beta. 100 más 10, que sería el valor de alfa. Beta vale 110. ¿Ya? Pero acá faltó. ¿Cuál sería el valor de alfa más beta? ¿Cuál sería el valor de alfa más beta? Porque he hallado a quién. He hallado a beta. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de alfa más beta? Alfa vale 10 y beta, ¿cuál es su valor? 110. Entonces sería mi resultado 120. ¿Ya? Hay que verificar siempre qué es lo que me pide. Ya está. Seguimos. Ejercicio número 9. Me dice que OM es bisectriz del ángulo BOC. Si es bisectriz, me olvido de él. Si es bisectriz, ¿qué sucede? Estos dos ángulos que serán iguales, por lo tanto, si el ángulo COM vale 30, el ángulo MOB también su valor sería 30, ya que OM es bisectriz. Ahora, todo este ángulo, ¿cuánto es? 180. Entonces sumo. 2x más 8 más 30 más 30 es igual a 180. 2x más 68 es igual a 180. 2x es igual a 180 menos 68. 2x es igual a 112, por lo tanto divido y sería x 56. Pasamos al siguiente ejercicio. Ahora, acá me dice que todo este ángulo AOC vale 3x, pero me dan además la medida de cada angulito. AOB es 3x más 10, BOC es x menos 15. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Sumarlo e igualarlo a 3x, porque el total es 3x. Vean la figura, observen bien. Entonces digo x menos 15 más 2x más 10 es igual a 3x. Ahí está. Entonces sumo términos semejantes, x más 3x, que sería 4x, menos 15 más 10, ¿cuánto será? Tengo menos, acá se ve todo. Menos 15 más 10, ¿cuánto será? Será, a ver, menos 15 más 10. ¿Qué sucede ahí? Signos diferentes se restan, ¿verdad? Y sin observar el signo, 15 y 10, ¿quién es mayor? 15, sin observar el signo. Entonces, menos. Ahora el resto, signos diferentes se restan. Sería 5. ¿Ya? Siempre lo que es negativo y positivo lo he trabajado con fichas. Por ejemplo, lo que es negativo, fichas rojas, y lo que es positivo, fichas azules. Si tengo 15 fichas rojas y 10 fichas azules, y tengo que eliminar la misma cantidad para ambos, ¿sí? ¿Quién me va a quedar en sí? 5 fichas rojas, ¿verdad? Entonces mi resultado sería
4x menos 5, te quedó fichas rojas, es igual a 3x. Pasa a restar, ya sabes, cuando no hay signo es más, pasa con menos, x su valor real es 5, ¿ya? Ahora inténtalo tú. ¿Qué vamos a hacer acá? En lo que es el plataforma vamos a desarrollar, pero ya te voy dejando más o menos cómo puedes avanzar en el caso que no puedas ingresar. Ahora, acá, ¿qué vamos a hacer? Vas a sumar 2x más 5, más 2x más 12, más 2x más 17. ¿A cuánto lo vas a igualar? A 100. ¿Sí? A ver, te voy dejando una partecita ya. Vas a sumar, lo vas a igualar a 100. Lo que falta, ya tú lo completas. Ya en eso tú eres experto. Acá me dice OM es bisectriz. Entonces, si es bisectriz, ¿qué sucede con los ángulos? Son iguales, ¿verdad? Entonces, si son iguales, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Ahí. ¿Quién es el que manda? 3x, ¿verdad? 3x. Perdón, mejor ahí. Entonces, ¿quién es el que manda? Siempre te he dicho que dejes la variable según dónde está el coeficiente mayor. En este caso, 3x. El 10 pasaría al otro lado. Y el 2x está con positivo. ¿Cómo pasa? Con negativo. Entonces, 10, 3x menos 2x, x. Por lo tanto, x su valor es 10. Lo verificas ahí tú. Siguiente ejercicio 18. Igual, observa acá. ¿Qué ángulo es? 90 grados, ¿verdad? Este angulito es 90 grados. Es decir, tú vas a sumar x más 60 más x, 2x más 60 más x es igual a 90, ¿ya? En este caso igual, te están diciendo que el valor o el rayo OM es bisectriz. Y si es bisectriz, ¿qué significa? Que este angulito, ¿cuánto vale? Si esto es 20, esto también vale 20. ¿Y cuánto sería x? Es 30 más 20. ¿Observas ahí? X es igual a 30 más 20. Ya tú desarrollas. Ahí te estoy dejando también. Entonces, ya está. Ejercicio número 20 es un ángulo llano. Vas a sumar x más 4x más x más 40 más x más 10. Todo. Y lo igualas a 180 ya que es un ángulo llano. Acá es un ángulo de una vuelta. 360. Directo 320, perdón. Tú puedes decir, ¿cuánto me falta 360? Porque es un ángulo de una vuelta. Menos 320. Ya. Entonces, x, ¿cuánto vale? 10, ¿verdad? Pero no te piden solamente x, te piden 2 por x. Entonces, sería 2 por 10 menos 8. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. No puedo escribir acá, disculpe. No tengo pizarra. Ya está. Entonces, la tarea que vas a desarrollar es página 118, el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Y ya sabes, me la envías a la plataforma. Muchas gracias.